que vamos a seguir con las mismas directrices porque prácticamente ya estamos por finalizar el semestre a un mes y mucho, un mes y días o un mes, una semana en la cual vamos a finalizarlo. Con respecto al contenido, no sabemos aún si va a ser todo. Buenos días, José. José Eduardo, gusto de saludarle. No sabemos si va a ser todo, si no, pues para que puedan ustedes tomar nota de lo que veamos a partir del día de hoy, 3 de octubre. En adelante podríamos considerarlo solo para final. Si en caso fueran muy pocos temas, entonces posiblemente consideremos todo el contenido del curso, aunque realmente no ha sido tanto lo que se ha avanzado, pero sí tenemos bastante de dónde temas posibles podemos optar para nuestro examen final. Podríamos hacerlo de esa manera. En el último día de clases estuvimos hablando sobre la importancia de ciertos teoremas, teorema del residuo, el teorema también de los ceros de un polinomio. Y vimos entre esa parte de análisis sobre las funciones polinomiales, también vimos la división sintética, la división de polinomios y otras posibilidades como el teorema del residuo P dividido Q, en donde existían las posibilidades de dividir P, que era el factor del polinomio final y del valor principal, entonces del coeficiente principal, y sacábamos posibilidades de los posibles ceros racionales de un polinomio. Y por el método por el método de división sintética, podíamos llevarla a un grado menor, a un grado 2 más que todo, o grado lineal, para entonces poder resolver de esa forma o de ese método nuestros polinomios. Dejamos por un lado ahora el lado de los polinomios y de las funciones y de las gráficas y de todo lo que hemos podido avanzar, para ahora darle entrada a el tema de el círculo unitario. El círculo unitario es la antesala, por así decirlo, de trabajar algunas funciones trigonométricas. De las funciones trigonométricas, pues están las básicas, de las cuales salen todas las demás, las funciones de seno, coseno, tangente, cotangente, y algunas de ellas principales. Pero el día de hoy vamos a tratar de analizar desde la perspectiva del círculo unitario, y vamos a hablar de varios conceptos que salen o que parten de este análisis del círculo unitario, que no es muy diferente a alguna fórmula que en algún momento trabajamos, como la fórmula general de un círculo unitario es x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que lo vamos a ver en un momento. Y esto pues nos sirvió para poder encontrar alguna ecuación. Recuerdan que cuando se le conoce como circunferencia unitaria, porque pues tiene un radio 1, es su particularidad, y que está desde el origen, o sea, su centro de origen es el 0,0. A diferencia de la circunferencia, que está movida en cualquier punto del cuadrante, o sea, en cualquier punto terminal del cuadrante o punto de coordenada, en donde es h, k el centro cuando es corrido, recordando que la función pues es x menos h más y menos k igual a r al cuadrado. Cada vez que se suscita un centro en donde el origen no es 0, 0, sino es otro,
hacemos uso de esta fórmula general para la circunferencia, ¿verdad? Teniendo en cuenta que está movido su centro H como acá. Como les decía, no es algo distinto a lo que ya habíamos en algún momento platicado y hablado. Sin embargo, vamos a partir hoy de ese pequeño análisis de la circunferencia unitaria. Y vamos a tratar de hacer algunos ejemplos básicos en donde podemos ver qué relación tiene el círculo unitario con algunos puntos de coordenadas o puntos principales de la circunferencia unitaria. Vamos a hablar algo acerca de ello, ¿sí? Si me permiten un momento para ya empezarles a compartir en pantalla de lo que vamos a hablar en este día. Disculpe, perdóneme, había hablado. No, disculpe, ingeniero, es que activé el micrófono por accidente. Muy bien, Henry. Disculpen, jóvenes, que no encontraba el archivo, como que se me hubiese extraviado. Les mencionaba sobre la circunferencia unitaria y vamos a ver acá en detalle una particularidad de, dice acá, entre las funciones que tenemos lo siguiente. Funciones trigonométricas, método de la circunferencia unitaria. Es la forma en la que inicia este tema. Dice la circunferencia unitaria es de radio 1. Como les mencionaba anteriormente, la particularidad es que tiene centro en el origen 0,0, ¿sí? El origen 0,0. Y entonces el radio que se va a generar, es hacia toda la longitud de arco que tiene la circunferencia, ¿sí? Porque en geometría ustedes saben que esta parte que genera los 90 grados, que ahorita lo vamos a mencionar, pues es una longitud de arco. En geometría por ángulos alternos se pueden encontrar en la longitud de arco, ¿verdad? Pero es en la parte de la geometría. En este tipo de análisis para lo que es la circunferencia unitaria, tenemos 4 puntos en particular en los cuadrantes. Recordamos que este es el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4.
En ellos se van a generar puntos terminales o puntos de coordenadas que van a ser positivas y positivas, negativas positivas, negativas negativas y positivas negativas, que se pueden dar en estos dos puntos. Otra de las cosas que se van a dar en el círculo unitario es que hablaremos un poco sobre lo que es los grados, que son los sexagesimales, ¿sí? Los grados sexagesimales y los grados que tenemos en radianes. Perdón. Y los grados que tenemos en radianes. Ya no quiere trabajarla. Y los grados en radianes. Más adelante vamos a ver una gráfica en la cual comparte estos dos, ambos grados, unos que se dan en grados sexagesimales y otros que se dan en grados en radianes. Como es similar, lo único es que recuerden que a la hora de utilizar en radianes, los grados en radianes, tenemos que poner nuestra calculadora en modo radianes. Y cuando normalmente los trabajamos en grados sexagesimales, pues los trabajamos en modo normal o en modo degree, que es de grados, ¿verdad? Para poder nosotros hacer la relación al cálculo que se nos esté pidiendo. De los puntos que les decía, debemos de recordar algo muy importante, que el punto que se genera acá va a ser 1,0, ¿verdad? Corre en el eje X una unidad y no se corrió nada en Y. Para este otro punto, que son de los más principales que debemos de recordar, tenemos que se corre 0 unidades en X y una en Y. Para este otro punto se corre menos una unidad en X y 0 en Y. Y para esta última que está acá abajo se corre 0 unidades en X, perdón, menos 1 en Y. Ahí está. Son 4 puntos importantes que se deben de recordar. Sabemos que en este primer cuadrante tenemos un ángulo que es de 90 grados. Hablando de los grados sexagesimales, sabemos que corresponde a 90 grados la parte en donde está el punto 0,1. Y en grados de radianes, sabemos que ese mismo punto corresponde a pi medios, ¿sí? A pi medios siempre en el punto 0,1. Otro de los grados que son importantes, sabemos que va a ser en el punto menos 1,0, hablando de los principales para empezar, vamos a hablar que ahí se da 180 grados. Y los 180 grados en el círculo unitario corresponden a pi. Para el caso de radianes corresponde a pi. El otro punto que se da en el punto 0, menos 1 va a ser que le agregamos a los 180 grados, pues les vamos a sumar también esos 90 que corresponde a la parte del cuadrante 3. Y tenemos que son los 270 grados. Y los 270 grados corresponden a, si tenemos pi y le agregamos pi medios, entonces sabemos que los 270 corresponde a 3 medios de pi o 3 pi medios, ¿verdad? Y el punto 1,0, que generalmente es el donde se cierra la circunferencia, que es 360 grados, pues tenemos completo el dato de 2 pi, ¿sí?
Este análisis pequeño que corresponde a la circunferencia unitaria que tenemos tanto en grados sexagesimales como grados en radianes es lo que se va a generar a lo largo de una vuelta completa. Claro que existen otros grados más que vamos a tener en análisis. Si nosotros trazáramos acá a la mitad exactamente del primer cuadrante, sabemos que hablamos de los 45 grados. ¿Sí? Si hablamos de los 45 grados que se subdividen dentro de ese primer cuadrante, hablamos en radianes de pi cuartos. ¿Sí? Pi cuartos corresponde a la medida en grados sexagesimales a grados radianes. Este análisis que tenemos se da porque más adelante vamos a hablar sobre los puntos terminales. Vamos a aprender en dónde se generan esos puntos terminales y a conocer cada una de las coordenadas que se dan en esos puntos terminales que están relacionadas con las funciones trigonométricas que son importantes. Normalmente la función trigonométrica de seno está relacionada con el eje de y normalmente la función trigonométrica coseno del ángulo de un ángulo está relacionada con el eje de las X que se generan en el eje horizontal y en el eje vertical. Por el momento les voy a pedir que copien esto o le tomen una imagen para que lo puedan tener anotado. Y más adelante vamos a seguir viendo en cuántas secciones se puede, pues, se puede seccionar en un montón de secciones pequeñas del círculo unitario, tanto en grados hexadesimales y en grados radianes. Pero es para que lo puedan anotar, por favor, y tenerlo entre sus notas. Lo voy a dejar que lo copien así porque cuando cambie de presentación se va a borrar. Entonces les voy a dejar que lo puedan anotar por un momento, por favor. ¿Lo copiaron, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias, muy amable. Lo que pasa es de que lo descarto. O sea que cuando copio ahí y cambio de presentación se borra todo lo anterior. ¿Habrá alguna pregunta al respecto, jóvenes? De lo que acabamos de mencionar. Por mi parte, no, ingeniero, gracias. Muchas gracias, Stephanie. Vamos a hacer unos ejercicios básicos acerca de lo que acabamos de anotar sobre esta circunferencia unitaria. En en uno de los ejemplos nos piden pues que comprobemos si los puntos dados o ese punto de coordenada pertenecen a la circunferencia unitaria. Y en los otros ejemplos vamos a tratar de establecer
o encontrar alguna de las coordenadas faltantes y concluir si éstas pertenecen a la circunferencia unitaria. Veamos entonces acá los ejemplos que nos piden hacer. Dicen estos dos ejemplos: demuestre que el punto está en la circunferencia unitaria. Y tenemos el punto que es 4/5, menos 3/5 para el primer ejemplo. Y tenemos el punto menos 5/7, menos 2 por raíz de 6 dividido 7 si se encuentran en la circunferencia. Vamos a ir entonces a la parte en donde hacemos nuestros cálculos. Ejemplo 1. Copiamos nuestro punto, que es el 4/5 menos 3/5. 4/5, menos 3/5. Dice, demuestre que están en la circunferencia unitaria. Demuestre, dice, que están, que ese punto está en la circunferencia unitaria. Muy bien. Pues tenemos este punto. Realmente podríamos utilizar un método gráfico. Podemos hacer una circunferencia. Está muy pequeña esta. Vamos a hacer el uso de esto. No está ni siquiera exacta, ¿verdad? Pero bueno. Nos piden establecer que este punto pertenezca, o que demostremos que realmente está dentro de la circunferencia unitaria. Dos cosas podemos analizar para poder determinar esto que nos piden. La primera es graficarlo y primero ver si esto no excede los límites. ¿Por qué? Porque la circunferencia unitaria, le voy a poner así, debe ser mayor o igual que 1 o menor o igual que 1. Porque este parámetro, pues dice, ¿verdad?, que el límite, incluyéndolo, saben ustedes, sería el menos 1 y sería el más 1 hasta acá. Todo lo que esté fuera de él, todos los valores o puntos de coordenada que se encuentren fuera de este parámetro, pues no son parte de la circunferencia unitaria, debido a que está con un intervalo cerrado de menos 1 hasta 1. Entonces, lo primero que podemos hacer como una ayuda para poder concluir es decir en dónde encontramos esos dos valores. 4/5 es muy aproximado y está en el cuadrante número, si es X positivo y Y negativo, estamos hablando de que este se va a encontrar en el cuadrante número 4, ¿sí? Ya establecimos que va a estar en este cuadrante por las coordenadas que nos dan, X positivo y Y negativo. Sabemos que el 4/5 de X, que es positivo, está un poco mayor al 1/2, ¿verdad? Que es el punto 5 y que está aproximadamente por acá. Vamos a decir que por acá está el 4/5, ¿sí? Y el menos 3/5, que es la parte negativa sobre el eje de Y, que es un poco mayor también a 1/2, a menos 1/2.
es 0.6, vamos a decir que está por acá, el menos 3/5. Si nosotros lo graficamos o encontramos ese punto de coordenada, vemos exactamente de que ese punto coordenado, el 4/5, menos 3/5, sí pertenece o está dentro del círculo unitario. No nos piden que comprobemos que pertenezca, sino que demostremos que está en la circunferencia unitaria. En base a la coordenada que hemos identificado, pues podemos ya concluir, ¿verdad?, que sí pertenece a la parte del círculo unitario. Pero ¿cómo lo demostramos? Bueno, para hacernos la ayuda demostrativa o cómo demostramos lo que nos están pidiendo a partir de ese punto, podemos utilizar la ecuación general de la circunferencia, que sabemos que para la circunferencia unitaria es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. No es la de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Son ambas, ¿verdad? Pero hemos hablado al inicio que esta pues no pertenece porque es para centros que están corridos en el eje. Entonces la que utilizamos para la demostración es la unitaria. Y para este caso tomamos entonces que sustituimos los valores de la coordenada en nuestra ecuación general. 4/5 al cuadrado más menos 3/5 al cuadrado igual a 1. Al resolver esta operación, pues vamos a tener que al cuadrado 4 se queda 16/25 más. Y la parte negativa que está dentro del paréntesis se hace positiva por el cuadrado, ¿verdad? Y nos quedarían 9/25. Esto igualado a 1. Y como vemos, tenemos una fracción con el mismo denominador. Entonces la suma de esta fracción sería fácil porque quedaría sumando los numeradores por ser común denominador y nos quedaría así. Entonces 1 sería igual a 1. Con esto respondemos entonces que queda demostrado siempre tratamos de concluir que el punto 4/5, menos 3/5 pertenece al circunferencia unitaria. Perdón por la letra. Sí, ¿cómo lo comprobamos, jóvenes? Lo comprobamos mediante la fórmula general de x cuadrado más y cuadrado igual a 1 que corresponde a la unitaria. Entonces, ¿qué comprobamos? Este punto. ¿Sí? Como lo pueden ver, aquí está la comprobación o la demostración en base a nuestra ecuación general. De todas maneras, les voy a pedir que lo puedan anotar. Cópienlo, anótenlo y si existe alguna duda al respecto, por favor que me la puedan indicar.
Si lo copiamos jóvenes o hay alguien que aún no. Gracias, Erika. Fati. Ken, también, gracias. Como vemos esta ecuación de la circunferencia unitaria, pues nos ayudó a comprobar la parte de ese punto en particular. Veamos este ejemplo 2, que es parecido realmente, solo es para reforzar el tema de la comprobación. El punto es menos 5 séptimos menos 2 por raíz de 6 dividido 7. Ven que era parte de los que en algunos en su examen del segundo parcial les apareció, ya que el sistema jaló de una vez algunas en el banco de preguntas. No era tan complicado, ¿verdad? Que se pudo haber también realizado en nuestra evaluación del segundo parcial, pero como no habíamos tocado el tema, pues no íbamos a realizar. Siempre hago una gráfica. Alguien me va a decir, ¿será que es necesario que haga la gráfica? Sí, les voy a pedirla solo porque en algún momento, pues, lo que queremos es el criterio, ¿verdad? De lo que se está haciendo, aunque podría ser que en algunos casos no pudiéramos hacer la interpretación como tal, pero tal vez es un poco cansado, pero hacer un círculo es fácil haciéndolo a mano y subiéndolo en PDF, ¿verdad? Si el caso fuera necesario. Como una ayuda nuevamente, interpretamos, sabemos ya que por ser el punto es negativo, sabemos que hablamos del tercer cuadrante, ya que en ese tercer cuadrante pues se va a generar los dos puntos que sean negativos, tanto para X como para Y. Por el lado de la X sabemos que menos 5 séptimos es un poco mayor que un medio. Y estamos hablando de que por acá podría estar el menos 5 séptimos. Para empezar, X ya es considerado como parte del círculo unitario, ya que no excede la norma de ser mayor o igual que 1. Mayor, menor o igual o mayor igual que 1. La otra que es 2 por la raíz de 6, pues es un valor que tendríamos que más o menos calcularlo, ¿verdad? Para más o menos coincidir en dónde se podría representar en el cuadrante o en la coordenada cartesiana. Ese número menos 2 por la raíz de 6 dividido 7 también es un poco mayor a menos un medio en Y. Es 0.69.70. Estamos hablando más o menos de por acá. Entonces este sería el menos 2 por la raíz de 6 dividido 7. Y si nosotros trazamos, pues ya se nota que sí pertenece, ¿verdad? Al círculo, por así decirlo. Está dentro del círculo unitario. Yo lo puse en la mera esquina, sin embargo, no está hasta ahí, no está milimétricamente bien graficado, ¿verdad? Pero ya podemos concluir lo mismo, de que pertenece al círculo unitario. Ahora la comprobación, demostración, otra vez con la fórmula general x cuadrado más y al cuadrado, y hacemos el mismo procedimiento en el ejemplo anterior para poder establecer o concluir con la respuesta de que sea 1, o sea, igualada a la ecuación de 1, ¿sí? Menos 5 séptimos sería positivo, se vuelve 25,49 más. ¿Y cuánto les da esta otra operación? Hagan esta ustedes, jóvenes, para saber cuánto les da esa operación y ver y corroborar que sí sea parte del círculo unitario la demostración.
¿Cuánto les da menos 2 por la raíz de 6 dividido 7 elevado al cuadrado? Gracias, Jeffrey. Nos da 24/49. 24/49. Miren, si estuviéramos tan seguros, lo único que hacemos es una resta, ¿verdad? Una suma resta y tratar de igualarlo a uno, pero podría ser que solo por pretensión, por querer poner una coordenada que no corresponda y ustedes comprobarán si pertenece al círculo unitario. Ahora podría hacerse para que ustedes la evalúen. Para este caso, pues tenemos que 49 dividido 49 avos es igual que 1. Entonces 1 es igual que 1. Demostrando entonces que el punto menos 5 séptimos, menos 2 por la raíz de 6 dividido 7 pertenece a la circunferencia unitaria. Siempre concluimos con lo que nos preguntan, ¿verdad, jóvenes? Veamos este ejemplo entonces, por favor, si lo copiamos. Creo que no hay mayor duda que se haya generado con respecto a estos dos pequeños ejemplos, en donde que se podría más que todo tratar de que ustedes interpretaran si pertenecen o demostrando que sea parte del círculo unitario, ¿sí? Si lo podemos copiar, por favor. Si lo copiamos, jóvenes. Sí, ingeniero. Muy amables. Pues como vemos en esta parte, pues bien fácil de poder hacer la comprobación con respecto a nuestra ecuación general, que es la de la circunferencia unitaria.
¿Qué otra cosa podríamos considerar en este tema de las coordenadas o de la parte que corresponde al círculo unitario? Estos otros dos ejemplos acá que tenemos, que unos ejercicios, pero los vamos a dejar para luego. Tenemos acá otros ejemplos en donde nos pide encuentre ahora la coordenada faltante de P, usando el hecho de que P se encuentra en la circunferencia unitaria. En el cuadrante dado, como ven acá, nos dan los cuadrantes de una vez, en donde está representado cada uno de ellos. Y pues vamos a hacer ahora lo contrario. Ahora no nos piden comprobar, si nos piden encontrar el próximo punto de coordenada, ¿sí? Veamos entonces cómo a través también de la fórmula general podemos nosotros hacerlo. Tenemos entonces, tal vez nos cabe por acá el ejemplo 3. Menos 3 quintos. Tenemos el punto solo menos 3 quintos. Y por este lado, pues no tenemos el valor correspondiente. Como no lo tenemos y lo que queremos es encontrarlo, siempre nuestra gráfica pues es de ayuda para poder siempre verlo de una manera más gráfica lo que estamos realizando, ¿sí? Tenemos entonces que el punto ya nos decían que está en qué cuadrante, 3. Si está en el cuadrante 3, tenemos este análisis. Bien. Pertenece al cuadrante 3, quiere decir que la coordenada o el punto que debemos de encontrar, si pertenece a este sector, el otro seguramente debe de ser negativo. Ese es uno de los primeros análisis que podemos interpretar, que este debe de ser negativo. Concluimos también al final nuestra respuesta. Entonces, menos 3 quintos, como ya sabemos, es mayor a un medio, ¿verdad? Es 0.6 más o menos. Estamos diciendo que en X tenemos un punto de menos 3 quintos por acá, ¿sí? Y entonces, si tenemos el menos 3 quintos, ahora necesitamos encontrar el otro valor que esté sobre o esté en el perímetro de la circunferencia unitaria que dijimos que es mayor o igual que 1 o menor o igual que 1. Esta es la situación que se debe de considerar. ¿En base a quién? En base a la ecuación de la circunferencia. Nuevamente, la ecuación de la circunferencia. Tenemos entonces que menos 3 quintos al cuadrado va a ser más y cuadrado y esto igual a 1. Esta se vuelve 9/25, ¿verdad? Más y al cuadrado igual a 1. Tenemos una ecuación que está en términos de y. Entonces despejamos como tal una cuadrática y pasamos a restar el 9/25. Y al cuadrado entonces es 1 menos 9/25. ¿Cuánto es, jóvenes? Si tiene alguien ahí su calculadora para hacer este cálculo. ¿Cuánto nos daría 1 menos 9/25, jóvenes? Menos 8/25. Muy bien. 8/25. Menos 8 o positivo o negativo. Negativo. Negativo.
Menos 8, ¿cuánto me dijo? Disculpe. 16/25. Hay que ver bien. Por acá me dan otro dato. A mí me dio 16/25. Ok, muy bien. Si hacemos la operación así, fácil, no, la verdad es que no. Traten siempre de ver sus datos. Tenemos un común, va a 25. 25 a 1 es 25, menos es a 1, 9. Sí, es correcto. El punto es 16/25. Hay que tener esa respuesta correcta, si no vamos a no comprobarlo, ¿verdad? El punto de coordenadas. Sí es 16/25. Entonces tenemos que es 16/25. Como es una raíz cuadrada, entonces al convertirla sabemos que vamos a tener dos respuestas por ser una ecuación cuadrática y va a ser la raíz de 16/25. Entonces, el punto sería, podemos decir más, menos y aplicar la ley de los radicales para ambas, ¿verdad? Y entonces tendríamos que el punto, ¿verdad? Sería más, menos, raíz de 16 es 4 y raíz de 25 pues es 5. Quiere decir que tenemos dos respuestas, una respuesta positiva y una respuesta negativa. Pero ¿cuál de ellas vamos a tomar para la solución de lo que tenemos? Pues vamos a tener la negativa, porque está en el cuadrante número 3. Entonces la respuesta que realmente a nosotros nos va a servir es la que está en el cuadrante negativo, que sería la de -4/5. -4/5 es más o menos 0.8. Podemos decir que está por este lado. Si hacemos la gráfica, si vemos que el punto está dentro de la circunferencia unitaria, entonces sí pertenece a ella. Entonces la respuesta es que el punto faltante es -4/5. ¿Sí? Con eso podemos entonces establecer que el valor que nos faltaba en la coordenada era el -4/5. Como lo hicimos en base al círculo unitario, ¿verdad? En base al círculo unitario y la ecuación general para poderlo encontrar. Y les voy a dejar para que lo puedan copiar, por favor, jóvenes. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Lo copiaron? ¿O falta alguien copiar aún?
Muy bien. No hay ninguna duda. Excelente. Les voy a pedir que ustedes hagan el número 2 a manera de práctica y que ustedes se vayan relacionando ya con este tipo de ejercicios, ¿verdad? El 2 es igual. Vean y compruébenlo o encuentren la coordenada del ejemplo número 2, por favor. ¿Cuánto les quedó, jóvenes, la coordenada faltante? ¿Cuál sería la respuesta a la coordenada que falta? Y si pertenece a la circunferencia unitaria. Creo que por ahí me contestaron ya, ¿verdad? 24/25. 24/25 dice que es la coordenada de encontrar. ¿Dónde está? Aquí está. Dice que es 24/25. Positivo, ¿verdad? Si fue la que encontraron, lo pueden encontrar por la fórmula general también, ¿verdad? Es un juego de lo que hemos visto prácticamente.
Si es 24/25, nos debería dar la comprobación a él de que es igual a 1, ¿no? ¿Cuánto nos da este valor? Si es 24/25, tiene mitad 24/25, no, pero quinta, no, 24/25. Esto nos debería dar aquí 576, ¿verdad? 576 dividido 625 más el 49 y 25 al cuadrado nos da también 625. 576 más los 49 nos da los 625, ¿verdad? Dividido los 625. Y eso pues sí nos da 1. Quiere decir que utilizando lo que hicieron más la comprobación, vemos que definitivamente la coordenada que faltaba era de 24/25. Y ese 24/25 pues está cercano a 1, ¿verdad? Está entre los puntos más cercanos al límite de la circunferencia. Estamos hablando de que equivale más o menos al punto 96. Al punto 96. ¿No hay dudas, jóvenes, con respecto a estos ejemplos que acabamos de realizar? Mi parte no, gracias. Quedó claro, ingeniero. Gracias. Gracias, jóvenes, muy bien. Pues estamos empezando a hacer una relación con estas funciones que parten de la circunferencia unitaria. En este caso, pues utilizamos la ecuación general de la circunferencia, sabiendo de que tiene origen de 0, 0, su centro está en el origen 0, 0, y pudimos determinar que en base a su fórmula general, nosotros podemos, teniendo un punto nada más de X o de Y, podemos encontrar la otra coordenada que se puede representar en el plano cartesiano. Es de bastante utilidad, ya que pues si en algún momento necesitásemos usarla, podemos encontrar tanto los puntos terminales partiendo de 1, y además también podemos corroborar. Recuerden que para la circunferencia unitaria, como es de radio 1, podemos entonces no pasar los límites, tanto en el negativo como en el positivo. Pues es algo básico, pero también importante. Creo que venía en alguna pregunta de examen o en algún ejercicio de examen. Al inicio les dije que el círculo unitario, aunque hablamos de sus grados hexagesimales y hablamos también sus grados en radianes, les mencionaba de que cuando tenemos una función trigonométrica que es el seno del ángulo que se genere, pues estamos particularmente hablando de cuando es el seno está relacionado con el eje de Y. Y cuando hablamos sobre el eje de X, estamos directamente hablando de la función trigonométrica del coseno. ¿Por qué razón? Veamos acá un análisis pequeño tal vez, pero importante. ¿El por qué? Porque de acá pues nos aparecen las funciones primarias trigonométricas que utilizamos.
Vamos a generar un punto hacia cualquier lado de la circunferencia, ¿sí? Y vamos a trazar este vamos a trazar este muy bien. Muy bien, vamos a suponer que acá tenemos un ángulo en esta parte, porque se genera a lo largo de todo esto. Todo esto ya hemos hablado que pertenece a un radio de 1, toda esta longitud que se genera acá. Entonces, vamos a decir que aquí tenemos un ángulo teta o alfa o cualquier ángulo que ustedes consideren. Entonces, en base a esto, sabemos por regla general que este va a ser 1, o sea que se va a hacer 1 y nos generó un triángulo que es rectángulo. Por acá lo vamos a sacar para tenerlo un poco más, si tuviésemos que utilizar algo más en detalle. ¿Qué sucedió? Pues se generó un círculo de 90 grados. Entonces, tenemos que vale 1 y tenemos el ángulo que es de teta acá. ¿Qué otros datos tenemos? Pues tenemos que este triángulo por esta parte se generó un valor que no sabemos aún. Pero esto pues va a representar al valor de X acá. ¿Sí? Y este valor que se generó aquí paralelo al eje de las Y en este triángulo, pues va a ser el valor acá. Y no se ve mucho el color, ¿verdad? Pero tratando de usar otros. Entonces tenemos que es X y Y porque realmente no sabemos. Lo que queremos establecer es por qué es que se relacionan esas funciones trigonométricas del seno para el eje X y para el eje Y la otra función trigonométrica. Si ya tenemos estos datos, recordamos por Pitágoras, ¿verdad? Por Pitágoras. Siempre recordamos que el ángulo opuesto al de 90 grados debe ser el lado más largo, o sea, la hipotenusa. Este es el lado, siempre la hipotenusa está opuesto al ángulo que es recto. Entonces, en base a esto tenemos que en Pitágoras decimos que la función de x cuadrado más y al cuadrado, en este caso pues no lo vamos a poner así, mejor pongámoslo como quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. El cateto opuesto va a ser este, ¿verdad? Y el cateto adyacente a ese ángulo va a ser acá en donde está el valor de Y, ¿sí? Tenemos hipotenusa según el Pitágoras, el teorema de Pitágoras, y tenemos que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿por qué relacionamos para ellos lo siguiente? Porque decimos o recordamos las funciones trigonométricas, recordando que el seno de alfa, de teta, va a ser, ¿qué es el seno? Es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y para la función trigonométrica del coseno de ese mismo ángulo,
va a ser el cateto adyacente dividido también la hipotenusa para lo que es el coseno del ángulo. Si notamos estas dos funciones básicas trigonométricas, una con la que es el seno y la otra con la que es el coseno, y sustituimos los valores indicados en nuestro triángulo, entonces vamos a tener que el seno del ángulo va a ser cateto opuesto corresponde a y, ¿sí? Dividido la hipotenusa que vale 1, ¿sí? Y para el lado del coseno del ángulo, que es el cateto adyacente, vean que es x dividido la hipotenusa que es 1. Al despejarlo, pues sabemos acá que el seno del ángulo corresponde entonces a y dividido 1, pues sigue siendo 1. Y el coseno del ángulo se da a x también. Por eso al inicio les decía que para el eje de las x está relacionada la función trigonométrica de el coseno, y para la función o lo que se genera en el eje de y está relacionado con la función trigonométrica, la del senoidal. O sea que las funciones senoidales y cosenoidales están presentes en el círculo unitario. Entonces, para el coseno y para el seno tenemos estos dos valores. Por eso era que les decía que estaba para el seno de teta era y el coseno de teta era x. ¿Sí? De todas maneras, les voy a pedir que lo copiemos. Y si hubiera alguna pregunta de esto que acabamos ahora de mencionar, ustedes me lo puedan indicar sin ningún problema, por favor.
¿Lo copiaron, jóvenes? Perdón. Ingeniero. Ingeniero. Muy bien, gracias, jóvenes. No sé si hay alguna duda o una pregunta, por qué es que se relaciona por lo menos esas dos primeras, que es de ahí en donde parten las básicas trigonométricas. Muy bien. Es por eso que decíamos que las funciones de seno y coseno estaban relacionadas para esos valores correspondientes. Como la próxima semana el jueves, ¿verdad? Todavía tenemos clase. Vamos a hablar sobre cómo es que se relacionan estas funciones trigonométricas en el círculo unitario, pero vamos a establecer para estas funciones pues puntos que son terminales. Los puntos terminales normalmente se generan alrededor de esta circunferencia, ¿sí? Se generan alrededor de esta circunferencia y que normalmente se hace el análisis para uno de los cuadrantes. O sea que el análisis que vamos a hacer el jueves va a ser para este cuadrante en particular. Siempre hablando de esto que acabamos de mencionar sobre las funciones trigonométricas, pero vamos a tratar de encontrar los puntos terminales, los que se generan alrededor de esta longitud de arco, que es la que se genera como un sector circular, por así decirlo. Viéndolo geométricamente, pues es un sector circular, pero lo vamos a analizar para algunas medidas, por así decirlo, unos grados que se generen. Tanto para el grado de 30 grados como para el grado de 45 grados y para el grado de 60 grados. ¿Sí? Ahora el del punto 0, 1,0 y 0,1 pues no los vamos a analizar porque ya sabemos que exactamente si hacemos para x acá el seno de 0, pues les va a dar el valor que aparece en la calculadora, pues va a ser cuánto sería el seno de 0 para ese punto específicamente, pues sabemos que es 0, ¿verdad? Y para el otro lado, el valor del coseno sería entonces el coseno del ángulo, pues haría 1, ¿verdad? Porque estaríamos hablando específicamente del punto acá, en donde se genera, para y sería 0,1. Entonces, para esos valores no los vamos a analizar, sino que los vamos a analizar para los que se generan tanto en 30 grados, en 60 y, perdón, en 30, en 45 y en 60. Estos análisis que hacemos para los puntos terminales que se generen acá, los vamos a generar en los otros cuadrantes, ya que estos pues van a ser simétricos, ¿verdad? Como son simétricos, entonces los vamos a repetir. Lo único es de que en estos cuadrantes van a ser positivos o negativos. Van a ver que por la simetría van a coincidir con los valores que se van a encontrar en ese primer cuadrante, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver, yo creo que el día jueves. ¿Sí? Entonces, si quieren, jóvenes, vamos a dejar la clase acá y vamos a continuar el día jueves con esa parte de los puntos terminales y analizar
que son repetitivos. Luego de eso, al final vamos a ver un círculo que ya nos va a servir, o vamos a tener una tabla en donde pues ya consideramos todos los puntos para cálculos que van a ser posteriores, pero ya no los vamos a calcular, sino que solo los vamos a tomar de esa tabla para poderlos establecer. Entonces vamos a dejar nuestra clase acá, jóvenes, y los veo el día jueves. Gracias por haber estado el día de hoy en la clase. Les deseo buen provecho y que tengan un muy buen día. Feliz día, ingeniero. Feliz día, Días, ingeniero. jóvenes. Se cuidan.